¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por YouTube en Salud para Todos, el Facebook Live directo en Salud para Todos. Visítanos y baja los podcasts por www.patreon.com Salud para Todos, diagonal Salud para Todos. El Twitter @_ Salud para Todos MX, el Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 52 79 22 62. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, ahora cabina llena. Qué bien. Puras figuras, doctor. Gabriel Rojas Posero, quien es médico ginecobstetra. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? La doctora Gabriela Ramírez Aguilar. La doctora, perdón, María Eugenia Ramírez Aguilar. Es que son Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos Quien días. es médico internista. La doctora Gaby Gaby Ramírez. ¿Qué tal? quien Buenos es días. Hola, ginecobstetra. buenos días. El doctor Fernando Castillo Lira. quien Hola, es buenos días, un médico gusto. internista. ¿Qué tal? Y la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, Gracias, doctor. Y tenemos invitada de lujo, la doctora Luz nuestra gran Añorbe. amiga. Yo me quisiera apellidar Añorbe, doctor. Sí, Es un apellido de la realeza, No doctor. sirve para nada. ya empiezas de perrote, Sánchez Vera. Me quiero apellidar Nuestra Añorbe, gran doctor. amiga, Ah, sí, salimos todos ahora. Ahora sí la salimos. doctora, Casi siempre quitan a uno. Ahora sí salimos. la doctora Jesús, Luz está María muy bien. Añorbe. Viveros Añorbe. Es Añorbe Viveros, ya le vamos a cambiar, doctor. Sí, es un apellido Cámbienmelo, ¿eh? fifí, es un apellido fifí. Quien es médico cirujano por la UNAM, quien es especialista en otorrinolaringología por el Hospital Central Militar, quien se dedica a la medicina privada en el Hospital Inglés, en la Torre Mackenzie, y quien es gran amiga de nosotros por muchos programas y muchos años. Y ahora se va a hablar de la disfunción de la articulación temporomandibular. Doctora Lucy, es un placer para nosotros tenerla nuevamente, gran amiga de nosotros, y ahora pues qué alegría tener el staff lleno del programa y tenerla nuevamente con nosotros, es un verdadero placer. Ay, doctor, de verdad que les agradezco muchísimo esta invitación. Como saben, siempre me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por permitirme estar aquí este día con ustedes. Muchas gracias. Este tipo de alteración revierte muchos problemas tanto para el otorrino como para el maxilofacial, para el odontólogo, porque lo confunden mucho con la cuestión odontológica, neurológica, y los pacientes suelen llegar con problemas otoneurológicos y otorrinolaringológicos, y se confunde mucho porque el paciente llega con trastornos de equilibrio, con trastornos de oclusión, y no saben con quién o a quién acudir, a veces porque tuvieron una apertura muy fuerte de la boca, o porque tuvieron un tratamiento odontológico y les hicieron que tuvieran una apertura fuerte, o una extracción de tercer molar, o que tuvieron una infección importante y que les ocasionó ahí alguna lesión en la articulación temporomandibular. Entonces, es un campo que es acudido por varias especialidades, pero que frecuentemente y que debe ser manejado normalmente por el otorrino. Quisiera que nos diera alguna introducción sobre esto, doctora.
Pues el doctor ya dijo un resumen, ya no me dejó qué decir. Pero efectivamente, como él lo dice, yo creo que es un tema muy importante porque es una de las causas de dolor de oído. Y Que a veces sí, se confunde, doctora. que a veces se confunde, O desde sea, luego. los síntomas confunden a veces. Exactamente, por eso es muy importante que la población sepa que un dolor de oído pueden ser muchas cosas. La etiología es múltiple. Entonces, que se le debe dar la importancia que tiene, porque es muy común que el paciente sienta dolor de oído y bueno, pues le empiezan a dar recomendaciones, la abuelita, la tía, de que se ponga aceite, de que se ponga un cigarro, cosas de este tipo que en realidad pues son mitos y que no se le da realmente la importancia que debe de tener, porque dentro de las causas de dolor de oído está obviamente la disfunción de la articulación temporomandibular, pero existen muchísimas otras más causas, como puede ser simplemente una infección de oído externo, puede ser una infección... Por no lavarse bien las orejas. Sí, doctora, hay que decirlo, porque hay gente que no se lava bien las orejas. Ya Por cierto. mencionó la doctora Lucy que hay que limpiárselas con los codos. Exactamente. Con los que codos. no se les olvide. A ver, hazlo. No lo puedo. Claro. Sí, Así es. O sea, con nada. era una Exacto. cosa que mencionó y que recalcó la última vez, porque era muy frecuente Claro. las lesiones del oído. Que todos se meten ahí, que los Cero cotonetes. cotonoides, sí. Nada de Que esas la cosas. llave. Ay, qué impresionante. ¿Por qué serán tan irresponsables algunas personas? Yo no entiendo, pero bueno. Entonces no deben de hacer eso, doctora, ¿verdad? No, deben de los hacer. oídos Y no se lavarse bien limpian. los oídos. Sí, hay que O sea, insistir. para lavarse los oídos hay que acudir al exactamente. otorrino. Exacto. hacer ese y les buen quita aseo. esos tapones de ¿es cerilla o cómo se llama? Cerumen. Cerumen. Sí. Hay que quitarlos, doctor. Adelante. Adelante, doctora. Doctora, yo me dedico a la medicina de rehabilitación y es muy frecuente que el paciente llegue con problemas de luxación de la mandíbula que inclusive saben cómo acomodarse la mandíbula. Se le sale por un bostezo y se la vuelven a acomodar. Cierto, doctor. Así Y es. se empieza a hacer fibrosis o un dolor tan intenso que cuando llegan a ir, pues sí los mandamos con el maxilofacial o el otorrino, porque esos problemas son quirúrgicos, Así porque es. traen un dolor en la cara, porque pues ahí se afecta el trigémino, y el dolor lo refieren exactamente en el ojo, a la mitad de la cara y en la mandíbula. ¿Qué nos puede decir de ese tipo de problemas? Así es. Bueno, la verdad es que me gustaría hacer un poquito más de historia sobre cuáles son los padecimientos que nos pueden dar de dolor de oído y ya después irnos un poco ya más enfocados sí, específicamente a la disfunción de la articulación. La verdad es que, como les decía, esto tenemos que darle mucha importancia cuando hay un dolor de oído porque puede ser desde una simple infección de oído externo, oído medio, a lo mejor puede ser también una infección de mastoides, que es el hueso que ventila el oído, pero que muchas veces en problemas crónicos esto ya nos puede dar otras manifestaciones. También puede ser el dato de tumores. Entonces, y esto es dado por la inervación. Por ejemplo, tumores de la nasofaringe es lo que muy comúnmente nos puede dar dolor unilateral. Habitualmente el dolor de un solo lado, eso nos puede hablar de un tumor a nivel de la nasofaringe, a nivel de la laringe. Es más, se ha visto que hasta a nivel esofágico, por ejemplo, los pacientes que tienen hernia yatal, pueden manifestarse también con un dolor de oído, o si hay algún problema de tumoración pulmonar o bronquial, también es una causa. Entonces, nuestra preocupación es justamente eso, hacer una exploración otorrinolaringológica completa y hacer que la población pues realmente
esté bien informada de que un dolor de oído no es cualquier cosa, que hay que atenderse y no ponerse pues remedios caseros ni nada de eso. Ya entrando un poquito más a lo que comentábamos, doctora, lo que me decía, efectivamente, el dolor de la articulación temporomandibular habitualmente lo manifiesta el paciente como un dolor profundo. El paciente no siente el dolor aquí anterior. Habitualmente el paciente dice, tengo un dolor interno, que es un dolor constante, no es un dolor que va y viene. Entonces, bueno, eso es algo que primero tenemos que identificar. Hay pacientes también que sienten la crepitación, cómo truena el chasquido, ¿sí? Cuando abren la mandíbula. Y efectivamente, como lo decía, muchas veces esto pudo haber sido por alguna lesión a la hora de que los tienen haciéndoles algún trabajo dental y los tienen mucho tiempo con la boca abierta, como decía el doctor, a la hora de extraer un tercer molar, Con los luxa, el mismo... También yo he visto, También. ¿no? Que a la hora de masticar algo duro también se llegan a luxar, ¿no? lastimar. Sí, Por eso yo ya no como chicharrón. Sí, porque el chicharrón me causa muchos problemas, doctora. Y ya el chicharrón solamente me lo como ahora bien con salsita verde, pero ya seco ya no me lo como. El mamut ya no. No, y el mamut menos, doctor. No, o lo remojo porque ya no, sí. No, hay que tener cuidado porque después piensa que uno está bromeando y después ahí están chille. Ay, me está doliendo mis dientes, me está doliendo mi oído. Por no tener las precauciones. Oye, Lucy, mira, aprovecho, te manda a saludar mi esposa. Doctora Lucy, Siempre mi nos admiración y linda. cariño. Ajá. Muchísimas gracias. Bueno, Siempre un amor. Muy linda tu esposa. Adelante, Fer. Quisiera, antes que nada, de entrar a la- terminar nada más, que también hemos visto con mucha frecuencia que los pacientes que fueron sometidos a ortodoncia habitualmente les modifican la oclusión. Entonces es una causa muy frecuente también de que empiecen con dolor, que aparentemente es del oído, y es la articulación temporomandibular. Y les duelen los dos lados. Y les duele, sí, Bilateral. aunque muchas veces, como decían ahorita, el paciente tiende a empezar a masticar más de un lado que del otro. Eso es cuando haya ausencia de alguna pieza dental Claro. también. O bien en algunas lesiones de la columna cervical, del latigazo, habitualmente también se contracturan los músculos cervicales y nos da como consecuencia una contractura también de los músculos que recubren la articulación temporomandibular. Adelante, Fer. Sí, mira, aquí está inicialmente la pregunta clásica, ¿qué es la disfunción de la articulación temporomandibular? Parece que aquí ya... Ya, sí, perdón. Perdón, Acércate. no lo había... Acércate al micrófono, Fer. Sí, no aquí seas hacen así. la pregunta de qué es el síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular. Parece que ya tomamos este tema, ¿en qué consiste? Doctora, ¿algo quiere agregar? Pues como decía la doctora Maru, en realidad ya ahora sí adentrándonos en lo que es la disfunción de la articulación, pues lo importante es saber que también esto se puede manifestar como un dolor de oído y que el paciente lo refiere como un dolor profundo. Por eso es que se confunde mucho con que el problema está viniendo directamente del oído externo o del oído medio. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una muy buena exploración y que realmente es algo muy sencillo, descartar, checar con un otoscopio que no haya una infección de oído externo, una infección de oído medio, que no vaya a tener una mastoiditis y como tercer o cuarto lugar, checar la articulación, que esto es muy fácil, nada más se pone las manos a los lados de la articulación y se pide al paciente que abra la boca. Ahí se puede sentir perfectamente cómo se disloca la articulación o el chasquido que hace la articulación al abrirse. Y realmente, pues es hacer esto pues, es muy sencillo, ¿no?
Y me refiero, por ejemplo, a los médicos generales que en muchas ocasiones les llega el paciente y ya vienen conmigo porque ya les dieron gotas, ya les dieron algún medicamento pensando que era una infección y pues resulta que no se les quita y que es la articulación, que como decía la doctora Maru, la articulación es un hueso que se articula con el cráneo, pero tiene, como otros huesos, un cóndilo, que esto se articula con el cráneo, pero muchas veces esto está ya tan desgastado, ya sea porque sufrieron algún traumatismo, porque también después de que padecen un traumatismo facial, se les pueden dislocar la mandíbula. Habitualmente los traumatismos son la causa más frecuente de que se les disloque, pero existen las otras causas que también son importantes que las conozca el paciente, porque muchas veces no le dan importancia a irse a poner un molar que les hace falta, o por ejemplo algunos pacientes que usan prótesis. Si la prótesis dental no está bien ajustada, también eso a la larga nos va a provocar el que se esté lastimando la articulación. Entonces, bueno, todos esos factores son muy importantes que no le damos importancia. A veces también llega a suceder en pacientes jóvenes. Ya tuve una paciente que estaba a dieta y comía jícama todo el día. Entonces ya se había lastimado la articulación. Llegó conmigo por dolor, por sensación de oído tapado. Entonces hay que hacer un interrogatorio profundo, porque sí, a veces es algo tonto, ¿no? Pero comía ella tanta jícama todo el día hasta que terminó lastimándose la articulación. Ya ve, por eso yo no como chicharrón. Adelante, Gaby. Aparte del dolor, ¿qué otros síntomas pudiera tener el paciente? ¿Puede tener mareo o vértigo? Correctamente, sí, así es. Los pacientes a veces cuando ya la articulación está muy desgastada, muy afectada, sí llegan a sentir sensación de oído tapado, llegan a sentir mareo. No es vértigo, es mareo, o sea, se sienten con una sensación como de inestabilidad. Y pues la sensación de oído tapado, que también es muy frecuente, pero sí vemos que ya cuando es un problema crónico de larga evolución, definitivamente sí se puede llegar a confundir con una cuestión de etiología neurológica, como decía el doctor. Y bueno, tenemos que descartar también esa posibilidad. Puede haber dolor hasta en el ojo y inclusive el paciente referir ver doble por la inervación del nervio trigémino. No. Correctamente. Sí, bueno, este tema lo hemos abordado, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, ya lo hemos abordado en varias ocasiones. Pero creo que aquí la intención ahorita le compete a la doctora extraer todo el aspecto a nivel otorrinolaringológico, que son las causas primordiales y principales. Sabemos que al agotar esas causas, como lo está comentando la doctora, siempre tenemos que tener en cuenta que las alteraciones no están ubicadas nada más en el oído. Ahorita, por ejemplo, Gaby, que tú preguntaste, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones pueden estar presentes desde el punto de vista clínico? Sí, porque luego de pronto, como dice la doctora, llegan los pacientes con algunos otros síntomas y si no hacemos pues bien el cuestionario a los pacientes, de pronto podemos confundir un diagnóstico con otra cosa. Exactamente, ¿no? entonces entender de alguna manera, recapitulando un poquito, entender que los trastornos de la articulación temporomandibular, o sea, entre el hueso temporal y el maxilar inferior, que está posicionado un pequeño cojín o una pequeña almohadilla, que esa vascular no está inervada, que generalmente nunca duele, pero ese pequeño cojín puede tener desplazamientos anteriores y laterales. Correcto. Como cualquier articulación. Sí, entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando hace un momento, doctora, lo que estaba hablando usted, lo que estaba hablando Roberto, lo que estaba comentando,
Normalmente cuando tenemos problemas de articulación temporomandibular, hay problemas de oclusión, hay mordidas cruzadas, por ejemplo, Correcto. que el maxilar inferior es mayor que el maxilar superior, o trastornos desde el punto de vista congénito, ya de nacimiento, que no se desarrolló, o los niños que a Con partir de los paladar. 3 años o se siguen con la mamila y O se el siguen dedo. con su dedo. Ujú. Hay muchos antecedentes por ahí que muy oscuros. Hay personas que se duermen con dedos chupadores. Sí. Y también grandotes, ya no creas que... Tienen, Es cierto. sí, se es siguen cierto. hasta los 30, 40 años. Sí, es verdad. Entonces lo que sucede No. en la Pero el gordo posición... no sabe tan feo, el del pie. Sí. Feo. Ahí es Bueno. que a los 40 ya no alcanza. No sé si lo alcanzas, pues. Entonces lo que pasa es que en la base del cráneo no hay unas suturas que cierran y hay una deformación Ajá. premandibular. Entonces hay alteraciones en la posición de la nariz y el maxilar. Entonces hay deformación y la arcada se protruye. Correcto. Entonces no va a tener una buena mordida. Entonces se convierten en respiradores Orales. orales. Pues pueden cursar con adenoides o con faringoamigdalitis. Claro. O va muy de la mano, caries Ujú. o trastornos de oclusión. Pero también podemos tener ya en etapas más avanzadas lo que se llama la apnea del sueño. Ujú. Hablando ya de otros términos, Sí, ya. hasta allá puede llegar. Hasta donde... Por Exactamente. eso los padres ahorita que están haciendo eso, Fer, deben de poner mucha atención en que los niños no deben sacarse el dedito lo más pronto Sí, posible. y la apnea del sueño quiere decir que dejan de respirar por momentos, pero vuelven a la respiración para traducirlo al castellano. Entonces, ahorita que tú O sea, hablaste se de ese mueren por término, ratitos. por ratitos. Sí, se mueren por ratitos. Si no respiran, Fer, se mueren por ratitos. Entonces es bien frecuente encontrar este tema, por ejemplo, es más frecuente en las damas. Se habla hasta de 9-1 hacia los varones. Y se habla que hasta ¿De chupar dedo? Apretar el bruxismo. el bruxismo. El bruxismo es cuando estamos Sí, muy distraen, tensos, Me tendemos a apretar los dientes. Eso es a lo que le llamamos bruxismo. Y Bruxismo. como dice el doctor, efectivamente, este padecimiento es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Siempre somos más estresadas, siempre estamos apretando los dientes. Y en los hombres, en muchas ocasiones es cuando van al gimnasio y levantan pesas. Entonces, Exactamente. inconscientemente aprietan los dientes. O Sí. cuando alguien va manejando y va tenso, igual También. puede estar apretando los dientes. No, y Y sí. obviamente se desgastan los dientes y ahí pues sí necesitarían usar una guarda Una guarda. para evitar que se desgasten. Que son Correcto. muy buenas las guardas. Ujú, correctamente. Doctora, entonces, por ejemplo, ahorita que Gaby le estaba preguntando qué otras manifestaciones, el oído involucra muchos problemas a nivel central o a nivel de oído medio o a nivel de oído externo. Ujú. Entonces, para no confundirnos en la sintomatología, como ya se ha hablado de vértigo, ¿verdad? En otras ocasiones. Sí. Entonces, sí es cierto, puede haber vértigo, como usted dice. Mareo. En ocasiones puede haber mareo, dependiendo la condición y la característica es a nivel neurológico o qué tan central puede ser el problema o qué tan afectado está el oído medio. ¿Sí? Bueno, usted es la experta. Entonces, vértigo, mareo, hasta náusea, porque se puede traducir en problemas a nivel de manifestaciones, nosotros le llamamos neurovegetativas, ¿verdad? Llega un momento en que vienen tanto las alteraciones dinámicas, integrales y funcionales que se están manifestando más allá de lo que nosotros podemos esperar. Y cuando viene el vértigo, viene el zumbido de oído. Doctora, ¿pero también se puede cursar con sordera o disminución de la audición? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante. En realidad, sí vemos en otorrinolaringología con mucha frecuencia que además de que el dolor lo refieren profundo, habitualmente es mucho más frecuente que el paciente refiera mareo, que es inestabilidad. Realmente para nosotros es muy importante el hacer una diferenciación de lo que es mareo y vértigo, porque habitualmente el vértigo efectivamente nos habla de alguna alteración neurológica. Entonces, bueno, sí es muy importante revisar al paciente, ver si tiene datos neurológicos o no, y ya ahí de entrada podemos descartar que sea únicamente mareo,
porque sí, efectivamente, el mareo puede presentarse y hay algunos pacientes que pueden llegar a referir acúfeno, o sea, la sensación de tener un ruido en el oído. Y es muy importante también hacerles un estudio auditivo, que hay algunos estudios auditivos que se pueden hacer en el consultorio, donde rápidamente nos podemos dar cuenta si el paciente tiene una pérdida auditiva o no. Porque sí, muchos pacientes dicen, yo siento el oído tapado, no estoy seguro si me ha bajado la audición, pero yo lo siento tapado. Y entonces al hacer un estudio audiológico en el consultorio, pues podemos también descartar esa posibilidad. Pero definitivamente es muy, muy importante el interrogatorio, la semiología, la exploración. Actualmente los otorrinolaringólogos tenemos ahora acceso al estudio de la nasolaringoscopía, que es muy útil para nosotros. Vemos lo que antes pues no podíamos ver con el simple abatelenguas, ¿no? O un espejo laringio. Entramos con este endoscopio, que es un endoscopio muy, muy delgado, de 3 milímetros. Se introduce a través de la nariz y lo primero que podemos descartar es que en el espacio que está entre la nariz y la garganta, que esa es la zona que nosotros llamamos nasofaringe, lo primero que hay que descartar ahí es que no esté creciendo un tumor. Los tumores de la nasofaringe es muy común que empiecen con dolor de oído. Okay. Entonces es muy importante hacer la nasofibroscopía para, número 1, descartar que no vaya a haber una tumoración que esté creciendo ahí en la nasofaringe. Bajar más hacia la laringe, revisar si no hay datos de reflujo gastroesofágico, que también existe la posibilidad de que nos dé a veces dolor de oído, que es que, como ustedes saben, el reflujo gastroesofágico a veces es completamente asintomático, el paciente no siempre tiene síntomas, ¿no? Que también es un hallazgo que podemos encontrar. Doctora, una pregunta, y es importante mencionar en este momento que no necesariamente tiene que ver una alteración en la articulación temporomandibular, un gran dolor y un gran chasquido, acompañado de una tumoración, porque va a haber una tumoración y no necesariamente con estas manifestaciones articulares. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, al respecto lo que les puedo decir es que esto tiene mucho que ver con lo que decía la doctora Maru. Es por la inervación que pasa justamente en este hueso que se articula con el cráneo. En realidad esto es lo que nos provoca esa inervación, como ella decía, que a lo mejor esté comprimiendo un poco el nervio trigémino y les puede dar dolor en toda la parte anterior de la cara, o a veces cuando se trata ya de tumoraciones, también puede ser por la inervación de la nasofaringe, de la faringe, que haya ahí cierta presión de los pares craneales y que muchas veces pues eso es lo que se manifiesta como dolor de oído. Dolor. O sea, el nervio facial, el de la gesticulación de todos los gestos, también que va hacia la cara. Habitualmente es más la rama inferior. Es que el facial va más hacia arriba o más hacia adelante. Y por las 3 ramas y es que el trigémino va más hacia la articulación. O sea, yo creo que el trigémino es el más afectado. Es el más afectado y las trigéminopatías son más dolorosas que las alteraciones faciales son motoras. Correcto. Y la articulación temporomandibular no da alteraciones motoras. Correcto. Y las trigéminopatías son dolorosas. Así es. Y no dan alteraciones faciales motoras, o sea, no dan parálisis facial. Sí, como dice Roberto, por eso es bien importante hacer... No, el doctor ya me dejó aquí apantallado. ¿Sabe? Bueno, lo mismo que cualquier otorrino. Oiga, doctora, ¿y cada cuándo se tiene uno que limpiar el cerumen?
Ave María, báñate más seguido, Sánchez Exacto. Vera. Estoy preocupado, doctora, porque hay muchos que no oyen por mugrosos. Por eso no escuchan. En realidad ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, que no se deben de limpiar los oídos. Por eso el doctor Canales decía que se limpian con los codos, porque sí, efectivamente, no debemos limpiarlo. Claro. Solamente se recomienda una vez al año ir al otorrinolaringólogo para que se revise bajo microscopio si hay presencia de algún tapón de cerumen y extirparlo bajo microscopio. En realidad, esto de los lavados óticos ya empieza a estar un poco en desuso porque se ha visto que a veces se metía el agua a presión y podíamos tener una ruptura de la membrana timpánica. Entonces ya no se hace eso, doctora. Hay en muchos lugares que obviamente Todavía lo siguen lo haciendo. siguen haciendo, en provincia, en lugares donde todavía no tienen el acceso, por ejemplo, a los nasofibroscopios o a contar con un microscopio únicamente para ver el oído. Obviamente se sigue haciendo, pero no es lo más recomendable en la actualidad. Eso está Además muy yo bien. veía que cuando algunas personas, sobre todo de edad avanzada, les hacían los lavados, posteriormente como secuela les daba vértigo. Sí, sí, porque de alguna forma estamos estimulando los canales semicirculares. Entonces la recomendación era antes de que se hiciera con agua tibia, sí, porque con agua fría pues obviamente se estimula los canales semicirculares y sí, mucha gente empieza a tener vértigo, mareo, vómito. Entonces hay muchas cosas por las cuales ya en este momento ya no se recomienda hacer esos lavados que antiguamente sí se hacían con muchísima frecuencia. Exacto. Tienen que tener mucho cuidado con no usar nuevamente, porque de verdad lo podemos ver en muchas personas que usan el pasador, las llaves, el dedo, la punta de la toalla. Dice, bueno, pues no me meto el cotonete, pero se mete la punta de la toalla o el Kleenex y van metiendo poco a poco las Lo fibritas de comprimen, ¿no? algodón. Además, Van empujando el cerumen. Ajá, lo El cerumen. comprimen. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso se lo hacen a los niños. Sí, Y eso pues también es muy peligroso porque pueden rasgar el conducto externo, así es. hacer que sangre y empaquetar más, porque a veces sacan un poquito Correcto. y más se empaqueta. Exactamente. Y luego el extirpar un tapón de cerumen que está impactado nos va a costar mucho más trabajo y va a ser mucho más doloroso para el paciente. Y más si es pequeño, bueno, para todos, ¿verdad? Así es, y yo creo que ahorita alguien estaba mencionando de que sí es correcto lavarse el oído, y eso es importante también comentar que muchos pacientes llegan al consultorio diciendo que ellos se ponen en la regadera, agarran jabón y se ponen en todo el pabellón auricular jabón, pensando que esto es necesario. En esos casos también hemos visto que se pueden provocar dermatitis importantes en la piel del pabellón auricular. Entonces, no hay... Por el jabón, doctora. Por el jabón, correcto. Claro. Entonces, no es recomendable ni siquiera estar limpiándose el pabellón auricular y mucho menos con jabón. ¿Que se azote? El sote es bueno para todo, doctora, ¿eh? Así es que... Pero no lo hagan de todas maneras. Buenísimo. Pero no para Esa falta de panagua. Sí, es una maravilla. La falta de sote. panagua. Esa fue que se muy hace. buena pregunta. ¿Qué? Así es. Digo, a falta de pan, agua, aunque sea jabonzote. Así es que no lo hagan, doctor, entonces, porque también el jabón Sí. hace daño, o sea, se Sí. queda acumulado, ¿no, doctora? Se queda acumulado. Es más, hay muchos pacientes que al cambiar de shampoo Ujú. notan que empiezan a tener problemas en la piel del pabellón auricular. Entonces, bueno, por eso se Yo recomienda. por eso no cambio de shampoo. ¿Cuál doctora. usas, Enrique? Entonces, ¿cómo uso el limpiarse la oreja? En realidad, lo ideal es que con la toalla, nada más por encima el pabellón auricular, pero no meterlo al conducto. Exacto, es lo mismo que el cotonete. Exacto. Claro. Y de hecho, cuando está uno en la regadera,
Pues el agua que caiga y punto, pero no poner el ponerse pabellón ahí. auricular Se pone en el- directo a la regadera. Claro. Porque Sí, entra el Entra el agua. y si hay cerumen se hace una pasta claro. y por eso Correcto. empiezan a disminuir la audición. Si al cabello le hace daño que caiga el chorro del agua, imagínense al pobre Ay, oído. Maru, que no te oyes. Perdón, Ah, sí, es que perdón, no, Maru ya. se Fernando, pone ya muy... suéltaselo. Sí, Perdón. sí, déjala Suéltaselo. hablar, güey. Estás viendo que ya no quiere. Regresa y Exacto, sí, no. Pero sí es importante, todos esos parece que son cosas como obvias, Sin importar. pero Exacto. no lo sabemos Que a la- a veces y hacemos las cosas mal. Entonces esos son puntos importantes para los radioescuchas, Sí. para que aprendan y no tengan problemas y tengan que acudir al otorrino por haberse empaquetado o hacerle eso a los niños. Yo enfatizo eso porque yo lo he visto en familia, que los ponen de lado y les meten un Así es. cotonete Sí. y de verdad es increíble porque dicen, ya lo sangré. Entonces Ujú. tengan Sí, mucho cuidado tengan con mucho eso. cuidado con ¿verdad? eso. Y yo creo que también es muy importante que se quede el mensaje de que un dolor de oídos es muy importante que lo cheque el otorrinolaringólogo, Claro. que no es nada más de remedios caseros, porque a veces los remedios caseros es ponerles agua oxigenada, Lo del o cigarro, ponerles doctora. lo del Listerina. cigarro. Sí, utilizan muchísimas cosas que lo único que vamos a lograr es dañar más el oído Claro. que ayudar. No, y el problema es que por internet hay muchas recetas. Exactamente. Y desafortunadamente Ay, acostumbran Ahora estamos peor. para lavar los oídos, ¿eh? Ujú. Ahora estamos peor. Sí, desafortunadamente la cuestión del internet muchas veces no está hecha por médicos. Claro que no, doctora. Entonces, es muy común que ahora llega el paciente al consultorio, y yo creo que ustedes no Mal me dejarán informado, mentir. ¿no? Mal Sí, info- que mal dicen, oiga, informados. yo ya leí en internet esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, Es bueno, el Fer el que hace eso. El Fer se pone a dar consejos por el internet, después se No, equivoca. y causas de dolores nocturnos en niños Claro. es dolores de oídos. sí, es una causa muy frecuente. Oye, Lucy, mira que llegaron dos preguntas muy interesantes que siempre las hacen. Sí. Una dice que cuando alguien va a la alberca o a nadar, ¿cómo se saca el agua que se metió al oído? Y la otra, que entonces no es bueno lavarse con agua oxigenada. No, A ver, esas el dos. agua oxigenada tiene un pH muy ácido. ¿Qué más? Entonces, Claro. lo único que hacemos es provocar una irritación severa de la piel del conducto. Entonces, no es lo recomendable, pero como les decía, hay que tener bien presente que nada podemos estar aplicando en el oído, ni agua oxigenada, ni aceite, ni ponerse un cigarro. Ahora, el agua que entra cuando estamos nadando, Ajá. solita va a salir. ¿Ah, sí? No Cuando tienes que el hacer así. paciente, sí, Nada más da existe. unos golpecitos ahí de Lo lado más y probable es que suceda lo que decía la doctora Maru, que entra agua y hay ahí un tapón de cerumen y entonces el paciente siente que ya el agua no sale. Pero lo más seguro es que entró agua, había un tapón de cerumen y ahí se queda, se hace más grande el tapón y se queda tapado, se hincha. Sí, exacto. O sea Después que ahí se da Sánchez cuenta. Vera quedó así, pero porque... por Pero otras tiene causas. remedio. Pero yo Por sí me otras lavo bien causas. las orejas, doctor. Ay, otros que son bien Por la cochinos. alberca, por la alberca. Por la alberca, es que después no me lo saco. doctor, Porque me lo quedo golpeaban con de el popote. chiquito. Pero por eso voy con la doctora Ñorbe. y Porque ella, la lo doctora golpeaban de todo. chiquito. Quisiera hacer un comentario en relación a lo que decía ahorita el doctor Canales y que es algo muy importante, que en los niños, cuando empiezan con dolor, es muy frecuente que la mamá piense que tiene dolor de estómago. Y ¿También? no necesariamente el niño llora porque tiene cólicos. El niño puede estar llorando porque tiene un dolor de oído severo. Exacto, tome nota, Entonces, mamás Sí, exacto. y También. papás. Sí. Y Causa. niños muy pequeñitos. Sí. Cuando los niños tienden a agarrarse sus oíditos y una manifestación clínica cuando les toma uno el oído y el niño repele, Siente dolor, doctor. hay que revisarles el oído Claro. porque el oído está seguramente infectado, está afectado. Sí. Y cuando les toma uno el pabellón auricular y el niño no hace nada,
Oye, generalmente No, hay infecciones latentes, ¿verdad, doctora? Sí, eso es muy, Que después muy destapan frecuente. y más frecuentes encontrarnos en los pequeños, a los 3 meses de que tienen el antecedente, 2, 3 meses, vienen con un dolor de oído que no los dejan ni dormir, ¿no? no, y Despertando al nos mamá. llegan niños que las mamás y que traen secreciones purulentas y nos dicen, es que empezó el día de hoy, digo, son cosas que no son creíbles Son antiguos. Claro. y que nos vienen narrando que el pequeño inició con un día o 2 días de evolución y son problemas infecciosos de varios días de evolución, ¿no? ¿No? Y Claro. Y que resistencias traen bacterianas, las infecciones gargantas tremendas. Y otra cosa que es importante recalcar, en procesos infecciosos supurantes no hay que aplicar gotas en los oídos. Porque seguramente ya la membrana timpánica está perforada. Entonces estos Y entonces medicamentos, les hace más daño en lugar de claro, tratar de pueden curarlos. pueden ser medicamentos tóxicos para el oído interno. Sí, no hay que aplicar Nuevamente. gotas, hay que dar tratamientos sistémicos, ¿no? Doctora, dentro de su experiencia, hablando de la articulación temporomandibular, ¿cuál es el padecimiento que con mayor frecuencia se asocia principalmente a este problema articular? Bueno, definitivamente lo más frecuente que vemos en el consultorio es el bruxismo. O sea, el estar apretando los dientes, que como usted lo mencionaba es mucho más frecuente en las mujeres. Eso es algo que lo vemos con muchísima frecuencia. El otro es la ausencia de alguna pieza dental que hace que el paciente empiece a masticar más de un lado que del otro. Okay. El que el paciente esté en tratamiento ortodóntico o que haya estado en algún momento de su vida y que ya le modificaron la oclusión. Los pacientes que, como comentaba hace rato, que puede ser una cuestión congénita, que tienen prognatismo o que la mandíbula o el maxilar superior crecieron un poco más o no crecieron, entonces eso nos va a dar problemas de oclusión dental. Los golpes, obviamente, a veces un golpe, una puñalada, así, perdón, puñetazo. Puñetazo en la parte de la región temporomandibular o del pabellón también nos puede dar problemas. Un pelotazo. Ujú. Bueno, también aquí creo que comentaríamos del tercer molar, que es una causa muy frecuente del dolor de la articulación temporomandibular. Así es. Hablando localizado intracavitario, ¿sí? Porque Sí. como tú decías, Gaby, hay muchas causas externas que no hay que confundirlas. Pero hablando de la cuestión bucal, ¿verdad? Sí. El tercer molar, pero aquí lo que me inquieta un poquito, hace un momento mencionó cuando ya han llevado tratamientos ortodónticos. Bueno, hay que comprender una cosa, parte del tratamiento del problema de la articulación temporomandibular precisamente es posicionar los dientes porque a veces hay mala oclusión, Ujú. hay mordida sobrepuesta. Correcto. Hay pérdida de piezas, hay piezas más, o sea, hay tratamientos en los cuales las coronas, por ejemplo, que pueden quedar muy altas Correcto. y no posiciona bien la articulación. Así es. Entonces, y sobre todo cuando los dientes están muy chuecos, Correcto. entonces van con el ortodoncista, pero Ujú. también a veces hay casos que pasan aparentemente desapercibidos, donde hay un gran dolor previamente a la actuación de un ortodoncista, de Sí. un dolor temporomandibular. Pienso en este caso, doctora, mi punto de vista, no sé al respecto qué piensen o qué opina usted. La ortodoncia forma parte precisamente de uno de los tratamientos armados para el problema de dolor temporomandibular. Claro, tiene que estar en manos expertas. Bueno, en mi experiencia lo que les puedo decir es que nosotros no estamos en contra de la ortodoncia. Sabemos que es un problema que nos puede dar disfunción de la articulación temporomandibular y lo único que les pedimos es al ortodoncista decirle que se vaya un poquito más lento.
También sucede cuando se hace algún procedimiento dental, ya sea extracción de terceros molares o que tienen que trabajar algún molar para ponerle alguna corona o cosas de este tipo. El paciente pasa mucho tiempo con la boca abierta. Claro. Entonces, el tener al paciente con la boca abierta por mucho tiempo, esa es otra causa de que se inflame la articulación. Y si además es un paciente tenso, nervioso, que aprieta los dientes, pues obviamente todo esto va a ir generando mayor O sea, en ese dolor. momento sería un dolor de tipo muy agudo, Sí, un más dolor que muy crónico, agudo. Sí, que iría a la correcto, diferencia del diagnóstico diferencial. correcto. Creo entenderlo, ¿verdad? Sí, sí, y de hecho, bueno, en nuestra experiencia, lo que hacemos es mandarles a que se pongan una guarda oclusal, para que de esa manera el bruxismo, y se manda nada más por la noche, porque lo más frecuente es que aprieten los dientes en la noche. Entonces, que se pongan la guarda oclusal durante la noche para no permitir que toda esta presión que se está haciendo sobre los dientes, que puede causar desgaste, no repercuta en la articulación, que finalmente No, también la y inflama. sobre todo entender que el problema del dolor crónico de la articulación temporomandibular, crónico, como su nombre lo indica, es de años, es de tiempo. A veces pasa Correcto. oscuro, a veces pasa desapercibido, a veces simplemente hay una pseudodisco Ujú. y no da sintomatología. En el 30% de los pacientes generalmente, se habla de un 90% que tienen maloclusión, Sí, hasta el 90, 70, 90%, y el 30% de los pacientes pasan desapercibidos, así es. sin sintomatología previa, porque hacen un pseudodisco, Ujú. hacen una gran fibrosis en la cavidad de la Sí. articulación. Entonces no los detectas, A lo pero mejor- tienen incapacidad nada más para abrir Abrir. su arcada, pero sin Exacto. mostrar gran sintomatología. A Entonces, veces lo también- único que tienen es chasquido, Sí, que a veces ni ellos mismos se percatan, sino que uno a la exploración siente el chasquido. Hay algunos que sí sienten, dicen, me truena el oído. Pues es la articulación la que está tronando. Y en relación al otro comentario, doctor, en cuanto a lo de las carillas de las piezas dentales, eso también es muy frecuente. Ver que alguna pieza dental tiene una corona y entonces da un poco más de altura vertical a esa oclusión, y entonces el paciente Está más alto. no puede ocluir en forma total. Entonces ahí también hay que explorar bien al paciente, porque ya sea que es una prótesis que no está adecuadamente ajustada, baila la prótesis y entonces eso nos va a generar un problema en la articulación, pero de igual manera el checar la altitud de los molares, porque si hay una corona que esté un poco más alta, definitivamente eso va a provocar una repercusión en la articulación. Hay una pregunta de una paciente, de una radioescucha, que refiere que tiene dolor de neuralgia del trigémino. Ujú. Ya vio al neurólogo, ya vio al maxilofacial y no le encuentra ningún problema. Y obviamente pues ya están manejándolo de otra manera con neuromoduladores, analgésicos. ¿Cuál podría ser la causa si ya había estos especialistas? Porque ella frecuentemente tiene neuralgia del trigémino. Por Ujú. la trayectoria que tiene, es un dolor específicamente de ese nervio. Sí, pues en realidad hay pacientes que son mucho más sensibles y que a veces al simple cambio de temperatura, al estar expuestos súbitamente al aire frío, se puede desencadenar ese dolor. O sea, hay gente que tiene mucho más susceptibilidad en la sensibilidad del nervio trigémino. Y obviamente también hemos visto que el manejo de este problema, pues sí, puede pasar por diferentes manos, pero sí lo correcto es manejarlo con medicamentos neuromoduladores, medicamentos a veces hasta anticonvulsivantes como la carbamazepina. Ujú. Ahora se da la terapia bimodal, que se llama, ¿no? Que es un antidepresivo, un neuromodulador y un analgésico.
Así es. Y ahí les va muy bien a las neuralgias. Bueno, pues tú sabes de esto muy bien. Y les va muy bien a las neuralgias del trigemino, porque Doctora, ¿el masticar chicle puede afectar a la mandíbula y por consecuencia Ay, al oído? Esa es una pregunta muy buena. En los niños y también a veces en los adultos hay el mal hábito de masticar chicle. Pues lo primero que hay que preguntarles es eso y decirles que no pueden estar masticando chicle. Y también en los niños lo que vemos muy frecuente es que muerden los lápices o las plumas. Van a ver lápices y todo Y ahí se mordido. ve todo mordisqueado. Y ahí eso puede ser una causa que repercuta finalmente en la articulación temporomandibular también. Hay que Es bien tener común, cuidado. ¿no? Sí, es muy, Súper muy común común. en los adolescentes, ¿no? Sí. Y bueno, lo que les comentaba de la paciente que estaba a dieta y comía mucha jícama. Entonces, la recomendación, además de todo lo que dijo el doctor Canales, también es que lleven una dieta blanda. Papayita tan rica. Pero el melón tan rico. El melón. El melón es duro, ¿no? No. Estaba Ah, dieta, la paciente ¿no? Bueno, decía sí. que como Sí, eso un era poquito más algo duro. que no engordaba, entonces ella cada vez que le daba hambre comía jícama, pero eran cantidades Sí. grandes. Industriales. Sí, industriales. Además de tiene todos los mucho días. almidón, exactamente. Entonces, le dolía, yo creo. Claro. porque Sí, es muy dura la- llegó con dolor y con mareo. Lucy, ya se acabó el programa. Danos híjole. tus datos. Ah, sí, de ¿dónde- veras, dónde- no ha tu dicho los teléfono. datos. ¿Y a qué hora sale al pan, doctora? Si es tan Ya se amable, porque todo el cagaste, mundo está ¿no? preguntando eso. Bueno, a mí me pueden encontrar en el Hospital ABC de Observatorio, en la Torre Consultorios Mackenzie, consultorio 321. Mi celular es el 55 15 71 49 92. Siempre estoy abierta a... Menos a las 2, 3 de la recibir- mañana, porque también tiene que Exactamente. dormir la doctora, no sean así. porque- alguna que página. quieren también que Mi- sienten que es la doctora Corazón y no lo es, ¿eh? Tampoco, porque hay algunos que se pasan de listos. Y mi correo electrónico es dddo.viveros@hotmail.com. Ahí está. Teléfono Ah, del a ver, hospital de el consultorio. hospital. Del consultorio es 52 72 22 días. Pero no hay ningún problema que me hablen directamente a mi Al celular. celular. Yo siempre estoy abierta a que me hablen o mandarme un correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa, con mucho gusto. Muy bien, doctora. Antes Adelante, Fer, de, bueno, antes voy de- a No, agregar todavía algo. tenemos unos minutos. Algunos ¿Tenemos 2 minutos. Sí, todavía. Tenemos Ya que todavía- acabamos. Miren, aquí es muy importante, insisto, ¿no? La otorrinolaringología forma parte dentro del estudio de la articulación temporomandibular. Durante la historia ha cursado con varios nombres. Hay una que se llama actualmente odontología integral cráneo mandibular. Correcto. ¿Qué significa esto? Que hay una integración, no nada más el día de hoy en la medicina más sofisticada de investigación, sino desde la antigüedad ya sabíamos que la cavidad bucal ya reflejaba toda la expresión corporal. Entonces le han llamado hoy en día la modalidad es odontología integral, es cráneo mandibular. ¿En qué consiste esto? O sea, tú puedes tener un paciente que puede tener una mala postura. ¿Mala postura a qué me refiero? Pararse mal, O estar muchas horas en la computadora, que eso es muy frecuente. dormirse en malas posturas, Claro. O- sentarse en choques, malas ¿no? posturas. Sí, Sí, es los muy choques. común Y también sobre- Los latigazos. que sobre- se sienten, perdón, Sí. que estén en la cama viendo la televisión, Claro. porque se quedan dormidos con el cuello doblado y están ahí cabeceando. Exacto. Sí, eso es muy Y malo. sobre todo nos vamos a dar mucho cuenta cuando la posición del hombro generalmente en una buena postura de un ser humano Sí. para que dañe la columna cervical y la articulación. ¿No se oye? Ahí se oye. Ahí está. Para que no dañe la articulación, la postura debe de ser, el hombro debe de caer, debe de con la posición del oído. Entonces hay un ¿Cómo cinturón. así? A ver. A ver, sí. Sí. A ver, ¿cómo O sea, así? ahí va el Jesús, hombro- va a hacer tu El hombro debe de integrar al oído, la posición del oído en forma lateral. Pero no te ahogas, ¿no sientes que te ahogas? No. Esa es una buena postura y un buen eje. Yo necesito dos. Entonces, Explícanos, Entonces por debes de favor. tener a lo sí, mejor o sea, una buena postura
que no apnea tiene... del sueño. A ver, Maru, pon tu hombro. Pon tu hombro, Maru, para que lo haga más, A ver, A ver cómo explícanos. tienes que... Ahí va, El ahí hombro, va. el Ahí va, hombro amigos. en una buena postura siempre debe de coincidir con la oreja en forma lateral. No Sí. importa. Exacto, dormidos Por eso asociados. decimos sentarte de una manera propia, pararte de una manera propia. Ajá. ¿Sí? Nada de caminar así, pues. ¿Por qué? Nada de caminar lo Porque Cuauhtémoc. esto va modificando precisamente los ejes y este genera dolor cervical y puede alterar la articulación Olvidar la temporomandibular. Por tristeza. eso es cráneo mandibular y puede modificar todo el trayecto Tienes de la toda la columna. razón, mi Así Cooper. es. Desde la escoliosis hasta los Toda la dolores razón. lumbares. Entonces, Así es. cuando tengan a un paciente que tiene dolor de espalda, que tiene dolor de hombro, Camina la que Cuauhtémoc. tiene dolor cervical independientemente del latigazo, como lo comentó la doctora al principio, que es una de las causas importantes, que modifica la posición y rectifica la columna y la postura, hay que comprender que es muy importante las posturas, cómo te duermes, cómo te Claro. paras y cómo te sientas. Cierto. Y ahora es muy frecuente que la Cierto. gente pasa muchísimas horas en la computadora. O en el celular. O en el ya No celular, vayas tan lejos, Pero doctora. esto a la larga nos puede provocar una contractura de la columna cervical muy Claro, importante muy y que importante. efectivamente va a repercutir en el resto de la columna. Claro. Exactamente. Entonces te puede manifestar cefalea tensional, migrañas, dolor de espalda, dolor de hombro, Ujú. hasta dolor lumbar. Así es. Entonces, fijarse en eso. Sí. Y otra que se me estaba pasando, es bien importante entender que una de las causas más atribuibles hoy en día, hablando desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, Es la depresión. existen los trastornos afectivos. O sea, existe Depresivos. el estrés laboral Sí. es Yo muy lo sé importante, bien que eso. genera este problema. Claro. El estrés afectivo, que ya habíamos mencionado en otros programas, Ujú. que esto se puede traducir en una gran ansiedad, Ujú. en un gran insomnio y Así sobre es. todo el no dormir Bien. va a generar contractura de la articulación. Y ojo, es bien importante comprender que entre los 25 a 35 años y de entre los 50 a 60 años es muy habitual en la dama, porque está pasando por etapas muy importantes de su vida. Sobre todo la primera etapa de los 25 a los 35, ¿qué va a ser de mi vida? Claro. Como Porque dama. ya llegaron al tercer piso, Y ya Fernando. después, sí, porque ya va a Sí, pasar uno al y cuarto entre los piso. 50 a 60, piso. ustedes que son O sea, ginecólogos, siempre estamos Por estresadas. eso hay una obra que se llama Doctora Confesiones de Lucy. Mujeres de 30. Vayan a verla, es buenísima. Yo se la la recomiendo. Yo ya la vi 2 menopausia y veces. la También. posmenopausia. Gaby. Quiero preguntar algo rapidísimo, doctora. Está llegando una pregunta que no tiene nada que ver igual mucho con el tema, pero preguntan que si las ondas que emite el celular pueden llegar a afectar el oído. Sí. En realidad hay muchos mitos, no hay nada así concreto, Concreto. pero sí hay muchas teorías de que puede haber alguna alteración que puede provocar cáncer o que Sí, puede... exacto. Pero doctora, bueno, yo eso lo que es. les puedo Pero el decir oído, es ¿cómo que está? el trauma acústico es muy relacionado con la exposición del oído a ruidos fuertes, como los audífonos. Los audífonos O hay sí. gente que usa Uy, exactamente. doctor, todos, Audífonos. mucho chamaco y mucho Oye, veterano andan por- con por ¿Por ir qué a las crees que Sánchez discotecas? Vera está como ¿Por está? qué creen que yo estoy sordolores? Porque yo usé los audífonos muchos años. Seguramente iba a muchas discotecas. Además, Lo que doctor, esa es la quisiéramos parte. pedirle a la doctora Lucy, que qué día nos puede hacer favor de convidar a su hermana, la doctora Adela Sí. Viveros, Sí, sí. que es La dermatóloga, queremos que conocer. viene también de la Universidad No, de no ha París venido. y que es dermatóloga y también está en el Hospital Inglés y en la Universidad de París. Que vengan las dos a Exacto. compartir un programa con nosotros. Sería sensacional, doctor. Tratamientos Y faciales, sé que la próxima embellecimiento. y que la próxima Eso es lo que y más nos además urge. Está en boga. especialista en medicina estética. Creo que la próxima semana está en México, ¿no? ¿Por qué no viene la próxima semana, doctor? Sí, con mucho gusto. ¿Podrá venir? Yo espero que sí, que se haga ahí un lugar. Un lugar. Ya de una Sí. vez Porque, ahorita, bueno, doctora. ella, Sí, está muy obviamente. ocupada. Saliendo Lo que luego. pasa es que cuando viene a la Ciudad de México aprovecha para ver a todos sus pacientes que Claro. no puede ver. Pero pues, Que que lo nos cite haga un Pero aquí, yo sé espacio. que ella se No va a hay sentir muy problema. honrada de que ustedes ¿Nos la hará un inviten al espacio? programa. Ojalá y nos haga un Yo espero espacio. que Sí, sí. Nos hacen un Ojalá. espacio Sí, claro que sí. y ya los agendamos hablando de medicina estética
Hijo, sería sensacional. Y No que nos haga faltamos. favor de estar con nosotros. Ya nos Estamos vamos a un minuto antes de despedir. Entonces anunciamos la doctora Adela Viveros, Viveros Añorbe, con No la le quite doctora el añorbe, doctor, que es Luz el María Viveros apellido. Añorbe, Es las el dos fifí. del Hospital Inglés y la doctora Adela Viveros, dermatóloga de la Universidad de París. Así es. Bueno, amigos, de Salud para Todos, ya nos vamos. Gracias, mi querida Sai, gracias, mi querido Jesús, que sacó punta igual que el Fer y que un servidor. Nos sacamos punta porque está haciendo mucho Dijeron calor. como siempre y los peluqueros pensaron para siempre. Para siempre. Doctora Luz María Viveros Añorbe. Hay que pues, puntualizarlo bien y resaltarlo. Añorbe. Que nos haga un videito, Entonces, ¿no? gracias, doctora, por venir como siempre. Al contrario. Y es un y honor la para esperamos mí. con la hermana que va a ser doble agasajo, doctor. Dios de mi vida. No, y no la conoces. No, por eso, guapísima. porque ya me la estoy imaginando, doctor. Entonces, así es que bueno, gracias, Le dices Amado. a tu esposa Gracias, que Fer. no vea el programa. Que no lo vea para porque nada, es un porque perrote. el otro miércoles voy a estar en medio de las dos, así es que bueno, ni modo, ya se los adelanto. Gracias, mi querido Gabriel. Gracias, doctor Canales, el titular de este programa, y gracias a Gaby Ramírez, que ojalá y que su tío siga bien, porque ojalá, porque ya apareció el tío, afortunadamente. Gracias. Bueno, ya Hasta nos luego. vamos, Muchas hasta la gracias, próxima. doctor Canales. Hasta luego, amigos, salud para todos, hasta la próxima. I'm biding my time, I hope that it ain't so. Facing the truth, the eye of the needle. And even if